La historia de Joe Metheny es una de las más aterradoras de Estados Unidos. El asesino hacía hamburguesas hechas con la carne de sus víctimas y después las vendía para borrar todo tipo de pruebas. Su manera de actuar le hizo recibir el apodo de El Carnicero, confesando ser el responsable de al menos 10 homicidios. Con 1,80 m de estatura y más de 200 kilos de peso, imponía miedo por donde pasase. Era un hombre sombrío, de pocas palabras pero muy inteligente. Joe Metheny nació en 1955 en la ciudad de Baltimore, donde tuvo una infancia llena de conflictos con un padre alcohólico y problemas en el colegio. Prestando servicio en el ejército, empezó los problemas con las drogas que nunca pudo superar. Pero después de un tiempo, logró enderezar su vida. Tenía una esposa, un hijo y un trabajo estable. Pero en su interior siempre estuvo lleno de carencias. Y esas carencias lo llevaron a cometer las peores acciones. Cuando una noche después de trabajar, llegó a casa y no encontró a su mujer, lo había abandonado, llevándose a su hijo de 6 años. Pasó días buscándolos, revisando casas de círculos cercanos. Incluso debajo del puente, donde sabía que su esposa solía comprar y consumir drogas. Pero debajo de ese puente, no encontró a su esposa, sino a 2 hombres sin hogar que creía que la conocía, pero al no saber nada de su familia, los atacó con reiterados golpes hasta tener 2 cadáveres desmoronados y empapados de sangre. Pero frente a sus ojos notó que un pescador podría haberlo visto atacando a los 2 hombres, y decidió abalanzarse sobre él y acabar con su vida también. Y optó por tirar los 3 cuerpos al río Patapsco. Ese fue apenas el principio de varios asesinatos que vinieron después, aunque no todos terminaron de la misma manera. Los agentes de la policía de Baltimore encontraron rápidamente a Metheny y lo tacharon como el principal sospechoso. Pasó cerca de 1 año y medio entre rejas, tiempo en el que seguía pensando obsesivamente en el abandono de su mujer. Un tiempo después descubrió que su mujer estaba viviendo con su camello, que la hacía vender su cuerpo por drogas. Fueron detenidos por la policía y les quitaron al niño, por negligencia y abuso. Con las atrocidades que había cometido, terminó absuelto, por falta de pruebas, ya que los investigadores todavía no habían encontrado los cadáveres. Joe Metheny quedó libre para continuar con su búsqueda desesperada por encontrar el paradero de su mujer y a su hijo. Y no conforme con las 3 víctimas que cargaba en su historial, optó por aplicar métodos aún más retorcidos para deshacerse de los cuerpos de sus próximas víctimas. Asesinó a Megasine y a Kathy Spice cuando no le proporcionaron información sobre el paradero de su mujer. Pero en lugar de arrojarlas al río, decidió llevar los cuerpos a su casa, para luego desmembrarlos, guardar los trozos de carne humana en un refrigerador y enterrar las otras partes en el terreno de la empresa para la que trabajaba como conductor. Pero todavía quedaba un factor que podría delatarlo. Si la carne seguía ahí por mucho tiempo, empezaría a descomponerse y a expandir su penetrante olor hacia afuera de la residencia. Así que sin pensarlo demasiado, fue a una carnicería local, compró carne picada de vaca y cerdo y los mezcló con los restos humanos, para después preparar hamburguesas y venderlas en la carretera junto a una parrilla portátil que usaba para calentarlas.
Así paraban camioneros y automovilistas que compraban las hamburguesas que les ofrecía Metheny sin saber que estaban comiendo trozos de carne humana. De esta manera, el asesino se deshacía de las pruebas de los cuerpos de las prostitutas que había asesinado. Con cada bocado que hacían sus clientes, y que confesó que comió parte de la carne de sus víctimas también. Pero una de las últimas víctimas logró escapar de sus garras y esta fue Rita Kemper, quien corrió directamente a la policía. La mujer había aprovechado un descuido del asesino para salir de su departamento y avisar a un policía que pasaba por el lugar de casualidad. Los policías llegaron donde vivía Joe y fue detenido. El nombre de Joe Metheny ya era conocido entre los agentes de la ciudad, debido al controverso caso que terminó con 3 cuerpos en un río. Y entre ellos decían que atraparlo no sería fácil, ya que al tratarse de un hombre con un perfil extremadamente violento y de cuerpo robusto, podía presentar resistencia ante las autoridades. Este hombre, que medía 1,80 m y pesaba más de 200 kilos, con lo cual una docena de policías se prepararon para lo peor. Pero nada de eso sucedió. Los policías no se esperaban que esa detención de rutina sería una confesión de uno de los crímenes más atroces de los Estados Unidos. Cuando llegaron a la comisaría, y en ese momento comenzó a relatar los horribles crímenes que había cometido, asegurando haber asesinado a 10 personas. Dijo que buscó desesperadamente a su mujer y su nuevo novio para matarlos, y que además violó a cerca de 10 mujeres, y que vendió carne humana en su puesto de hamburguesas, y que no tenía intenciones de detener sus sangrientas operaciones. Con esa confesión, no mostraba arrepentimiento, ni tampoco se exaltaba al contar tales atrocidades. De la misma manera, detalló cómo elaboró dichas hamburguesas. Lo sentenciaron a 2 cadenas perpetuas consecutivas, en un centro de máxima seguridad. Consideraron que lo mejor era que nunca saliera de prisión, ya que era un potencial de gran riesgo para la humanidad. Tras pasar 20 años en prisión, en 2017, los guardias encontraron a Metheny inconsciente en su celda, declarándolo muerto poco después por causas desconocidas. En la institución correccional occidental de Cumberland, Estados Unidos, a los 62 años de edad. Tampoco quedó completamente claro cuántas personas mató realmente, ni el número de hamburguesas que vendió a la gente. Así que si vas conduciendo y te encuentras un puesto ambulante de comida rápida, no lo pienses 2 veces. No pares.